Esta tarde yo le voy a invitar a usted a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, capítulo número 11 de Juan, en el versículo número, vamos a leer desde el versículo número 38 hasta el 44. Juan capítulo 11, versículo 38 al 34. Si usted lo encontró, se pone de pie. Amén. Y le vamos a dar la lectura a esta porción de la palabra como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra del Señor: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Cuántos creen eso, que Él nos escucha? Amén. Dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué dice? Salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Puede tomar asiento. Gloria sea al Señor. El tema de esta tarde, hermanos, es: aprendamos a ser consolados. Yo le decía a usted viene a este lugar porque necesita el consuelo de Dios. Amén. Y la porción en la que hemos leído, hermanos, es un panorama en el cual la consolación, hermanos, es muy necesaria. Y hablamos de la muerte. Y para ponerlo en el contexto de esta lectura, estamos hablando de Lázaro, hermanos, un personaje de la palabra del Señor que dice que estaba enfermo, que era hermano de María y de Marta, y que Jesús le conocía muy bien, era su amigo. Amén. Así como Jesús nos conoce a usted y a mí, conocía a Lázaro. Y dice que llegó a oídos de él que él estaba enfermo, que Lázaro estaba enfermo. Jesús estaba cerca de ese lugar de donde Lázaro estaba enfermo. Dice la historia que llegó a oídos de Jesús de que este hombre ya estaba en las últimas de su vida. Pero dice la palabra del Señor que Jesús decidió quedarse en aquel lugar por otros días. Porque Jesús, hermanos, conoce la voluntad del Padre. Amén. Y Él sabía que esta enfermedad de este hombre llamado Lázaro era por un propósito, y era de que el ser humano se diera cuenta que nuestro Dios es poderoso. Amén. Era de que el ser humano se diera cuenta, hermanos, que aún de la muerte Cristo nos levanta. Y dice que Jesús decidió quedarse en aquel lugar, y pasado unos días dice que llegó a Betania, donde estaba Lázaro ya muerto. Ya tenía algunos días de haber muerto, dice la palabra del Señor. De hecho, ya lo habían sepultado. Ya estaba en una cueva, dice, atados de sus manos y de sus pies por vendas. Esta era la manera en la cual, hermanos, enterraban antes a los muertos. Los envolvían, como usted lo conoce, como una momia. Y lo envolvían y lo metían a una cueva. Así como fue con Jesús. Y dice que Lázaro había muerto
Pero este pasaje que leímos, hermanos, para basarnos en esta meditación me llama mucho la atención. Y es que dice que, hermanos, Jesús sabía quién era aquel hombre. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 38 que Jesús fue profundamente conmovido. Y esto nos habla, hermanos, de que Él se apiada de usted y de mí. Amén. De que Él, hermano, siente lo que usted y yo sentimos. De que Él está pendiente de su vida y de mi vida. Que Él no es ajeno a su debilidad ni a mi debilidad. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades. Y el sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Amén. Dice que Jesús se conmovió profundamente y fue al sepulcro de Lázaro. Mire, hermanos, Jesús, Él tiene el poder sobre todas las cosas. Amén. Y Él sabía que podía levantar a Lázaro de la muerte. Pero dice que se conmovió. Porque Él estaba en carne también. Él andaba en esta tierra así como usted y como yo. Hermanos, y muchos de nosotros sentimos el dolor de nuestros hermanos. Amén. ¿Usted siente el dolor de su hermano? Amén. Es necesario que, hermanos, nosotros sintamos, nos conmovamos por el dolor ajeno de nuestros hermanos. Jesús se conmovió y dice que vino al sepulcro y dice que Él dijo, quiten la piedra, porque Él iba a realizar algo. Y es que, hermanos, usted y yo debemos de entender de que todo sucede porque Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Amén. Pero antes de seguir hablando, hermanos, acerca de por qué se conmovió Jesús, yo quiero que usted tenga claro en su mente que es la palabra consolar. La palabra consolar, hermano, en el idioma latín, o no sé cómo es, proveniente de latín, significa fortalecer mucho. Pero en el idioma griego se necesitan 3 palabras para describir esta palabra. Amén. Se necesitan 3 significados o 3 palabras diferentes para llegar, hermanos, al significado, a lo concreto de esta palabra. Y una de ellas es paracleo. Y dice que esta palabra significa animar, suplicar, abogar, reconfortar. La siguiente dice que es paraclesis, estímulo o paraclesis, no sé cómo se pronuncia, estímulo, consuelo, apelación. Esta misma, hermanos, también implica llamar a alguien a su lado. Y la tercera se llama paracletos, consejero o abogado, y dice uno que habla en la defensa de otro. Esto es el significado de la palabra consolar, pero en nuestro idioma latín dice que es fortalecer. Cuando usted va a una vela y usted conoce a la persona que ha fallecido y conoce a la familia, muchos de nosotros tratamos de consolar, ¿verdad? Tratamos de dar una palabra, hermanos, que mengua el dolor que está sintiendo aquella persona por la pérdida de su familiar. Amén. O usted, hermanos, los que hemos pasado por ese proceso, hemos escuchado las palabras de los amigos, de los hermanos, de otras personas que llegan y nos quieren dar ánimo, hermano. Pero esas palabras muchas veces se quedan hasta ahí y nosotros no sentimos un consuelo real. Amén. Porque es más grande el dolor que las palabras que le están diciendo. La misma situación se encontraba Marta y María. Había muerto su hermano. Los que tienen hermanos y han perdido algunos, ¿les ha dolido? Yo sé que les ha dolido. Yo no tengo hermanos. No le voy a decir que sí.
Pero un familiar que ha muerto yo lo he sentido en el alma. Porque nadie, hermanos, de nosotros quiere ver partir a uno de nuestros familiares. Amén. Y en esos momentos es, hermanos, cuando usted y yo necesitamos consuelo, cuando usted y yo necesitamos una palabra de aliento que nos ayude, hermanos, a levantarnos. Porque hay personas que en esos momentos, hermanos, deciden ponerse lazo también. Deciden tomar decisiones, hermanos, absurdas. Decisiones que lo van a llevar a una peor situación. Pero usted y yo tenemos a un consolador de nuestra parte. Amén. Usted puede tener, hermanos, a su familiar a que venga a darle consuelo. Y tal vez esa palabra le haya cabida en su vida, en su corazón, y usted sienta que hay alguna amortiguación. Pero ninguna palabra de un ser humano, hermanos, va a poder consolar como consuela el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Marta, hermanos, estaba desconsolada, dice la palabra del Señor. Y que cuando Marta, hermanos, se enteró que había alguien ahí llamado Jesús, dice la palabra del Señor que ella salió corriendo a buscarle. Hermanos, el consuelo es para la persona que está afligida. Usted no puede ser consolado si no está afligido. Usted no puede ser consolado si no está triste. Amén. ¿Me entiende? Marta estaba en la situación de aflicción. Marta estaba en el momento adecuado para ser consolada. Y dice que fue por la muerte de su hermano Lázaro. Y dice que cuando ella sabía que Jesús estaba ahí, salió corriendo a decirle: si tú hubieras estado aquí, él no había muerto. Si tú hubieras estado en este lugar, mi hermano no había fallecido y estuviera vivo. Pero Jesús, hermano, conoce todo. Amén. Él estaba conmovido, dice la palabra del Señor, y también declara la palabra que dice que Jesús lloró. Amén. Esto habla de un Dios misericordioso, amén. Esto habla de un Dios bueno, de un Dios, hermanos, que está al pendiente de nuestra vida. Él fácilmente, hermanos, sabía que él podía levantar a Lázaro y hasta ahí. Pero Él, hermanos, se pone en nuestra situación. Por eso dice la palabra: y el Verbo fue hecho carne, para demostrarle a usted y a mí que aunque haya aflicciones, aunque haya dolor, aunque haya tormenta, aunque haya tempestad, usted y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Dice que Él fue hecho carne para demostrarle a usted y a mí que con Él lo podemos absolutamente todo. Que aunque sea lo más duro, hermano, que haya en nuestra vida, Él tiene el poder para consolar. Él tiene el poder, hermanos, para restaurar nuestra vida, para cambiar la tristeza en alegría, para cambiar el llanto en risas. Ese es el Dios que usted y yo adoramos. Amén. Y dice que Marta, hermanos, esta mujer ya no aguantaba, porque estaba desconsolada, estaba triste, y le pareció raro que Jesús dijera: quiten la piedra. Dudaba de lo que Jesús podía hacer. Estaba dudando ya de haber dicho: ¿y por qué dice esto si ya está muerto? ¿Por qué no vino antes, cuando se dio cuenta que mi hermano estaba ya postrado y ya casi muriendo? Sino que tuvo que esperar a que muriera. Tuvo que esperar a que muriera. Hermanos, usted y yo debemos de ser conscientes que en este mundo usted y yo tendremos aflicciones. Amén. Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33, dijo esto y dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero no se quedó hasta ahí, y su pasaje no terminó hasta esa palabra, sino que sigue diciendo: pero confiad. ¿Cuánto estamos confiando en Él? Amén. Y dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones forman parte de nuestra vida. El dolor,
la tristeza, la angustia, forma parte de nuestro caminar cristiano. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros tenemos de nuestro lado a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Que usted y yo tenemos a alguien que está ahí, a alguien que está presente en nuestro diario vivir y que usted y yo, hermanos, lo podemos sentir cada día de nuestra vida. Yo le decía, el consuelo es para la persona que está afligida. Si Jesús le dijo a usted, en el mundo tendréis aflicciones. No se preocupe, decía nuestra hermana Delmi, o preocúpese cuando no tengamos problemas. El día de ayer eso lo decía ella. Porque si Jesús lo dijo es porque lo vamos a padecer. Pero Él nos da la garantía de que Él estará ahí con nosotros. Amén. ¿A cuántos los ha dejado solos nuestro Dios? A ninguno. Claro, hay una condición: que le sirvamos, que nos entreguemos a Él, que le busquemos tarde, mañana y noche. Amén. Que le busquemos todos los días de nuestra vida. Porque la garantía de todo eso, de que Él esté con nosotros, hermanos, lo que hace que Él esté con nosotros es que usted y yo seamos siervos fieles ante Él. Amén. Lázaro fue un gran amigo de Jesús. Pero dice que Marta le dijo: quitad la piedra. Y le dijo Marta, la hermana del que había muerto, o sea, la hermana de Lázaro: Señor, le dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Estoy seguro que Marta pensó que al abrir ese sepulcro ella iba a sentir aquella, hermano, pestilencia, aquel olor ¿qué? Nauseabundo de su hermano. Y yo me la imagino llorando. Yo me la imagino triste a esta mujer. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado, hermanos, en silencio en nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos de angustia y que nadie lo ve llorar a usted ni a mí? Pero usted está ya, hermanos, en su casa, doblando rodillas, orándole al Padre, pidiéndole su misericordia. Y está ahí llorando. Marta tal vez estaba llorando frente a Jesús. Usted y yo lo hacemos en lo secreto. Y dice Mateo capítulo número 5, versículo 4 en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran. Está hablando de aquellos hermanos que somos escogidos de Dios, aquellos que somos el pueblo de Dios. Y dice, porque ellos recibirán consolación. Amén. Si usted ha estado llorando esta semana en su casita o ha venido a este lugar y ha derramado lágrimas en esa silla, déjeme decirle y le voy a dar la certeza al 100% que Él le va a dar el consuelo que usted y yo estamos buscando. Amén. Él, hermanos, estará allí. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos necesitamos eso en esta hora? Amén. Yo no sé cuáles son los problemas, hermanos, por los que usted llora. Unos lloramos por una cosita, otros por cosas grandes. Algunos nos cuesta llorar, otros no. Pero esto, hermanos, estas lágrimas, dice la palabra del Señor que serán enjugadas. Amén. Por Él. Y hay un pasaje, hermanos, en la cual estamos hablando acerca de la persona que necesita el consuelo, que es la persona afligida, en el cual encontramos al mismo Jesús en un momento duro, en un momento triste, y es cuando Él va a ir, hermanos, a morir por usted y por mí. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo número 22, versículo 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron.
al 41 nos vamos a ir y dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Esto, hermano, lo tiene que decir alguien que venga postrado delante de la presencia del Señor. Jesús estaba, hermanos, era conocedor de lo que iba a pasar. Él estaba afligido. Y si el mismo Jesús pasó aflicciones, usted y yo las vamos a pasar, amén. Usted y yo debemos de ser conscientes de que la vamos a pasar. Y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba, hermanos, en un momento duro porque iba a ser crucificado, iba a ser, hermanos, tratado de una manera increíble. ¿Y sabe por qué? Por usted y por mí. Por causa de pecadores que no merecíamos el perdón de Él, amén. Y dice que Él se conmovió, Él se afligió tanto que recurrió a la consolación de su Padre, amén. Dice que Él estaba tan triste, Él ya no hallaba, pero se acordó que hay un Padre bueno, amén. Que hay un Padre de misericordia que Él dijo que estaría todos los días de nuestra vida, amén. Hasta el fin del mundo. Y dice que Él se vino y se postró y se fue a solas. Cuando usted y yo entramos, hermanos, en una relación íntima con nuestro Dios, las aflicciones van a pasar así, hermanos, amén. Las aflicciones van a ir pasando porque usted y yo sabemos en quién estamos confiando, porque usted y yo sabemos en quién estamos esperando. Y dice que Jesús vino y se apartó y se fue a orar al Getsemaní, a los olivos. Y dice que se puso de rodillas y le oró al Padre. Si quieres, oiga, si quieres. Usted y yo no vamos a imponer lo que nosotros decimos, se impone lo que Él dice, amén. Pero usted y yo debemos de aprender a sobrepasar las cosas por medio de Él. Dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero dice que no sea mi voluntad sino la tuya. Y oiga la respuesta del Padre, hermanos. Ese Padre bueno, ese Padre misericordioso. Y dice que al mismo Jesús dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Y según la descripción que hablábamos de consolación, dice que es fortalecer. O sea, Jesucristo estaba siendo consolado por el Padre. Amén. En esta hora usted puede levantar sus manos y decirle, Padre, acá estoy. Necesito el consuelo que tú le enviaste a tu Hijo. Asimismo lo quiero yo en esta hora. Amén. Dice que Jesús llegó un ángel y le tocó y lo consoló. O sea, lo animó, lo fortaleció. Hermanos, le dio, hermanos, lo reconfortó. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús estaba afligido. Así como Marta, hermanos, estaba desconsolada y no le hallaba razón el por qué quitar una piedra cuando alguien ya había muerto hace 4 días, dice la palabra del Señor. Pero hermanos, usted y yo tenemos una promesa a nuestro favor. Amén. Jesús le dijo a los discípulos una porción muy importante para usted y para mí y para todo el mundo. Y les dijo esto en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Y dijo, os conviene que yo me vaya. Estaba hablando en el momento que Él iba a ascender a los cielos. Y dice la palabra del Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Jesús, y dice, mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Jesús sabía la necesidad que usted y yo vamos a pasar. Jesús, hermanos, era conocedor de todo lo que iba a pasar.
y dijo que Él no nos dejaría huérfanos a usted y a mí. Amén. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. Y dice Jesús, y yo rogaré, al Padre, y dice, y os dará otro consolador. Habla de dos, ¿verdad? En el momento que Él estaba con Marta, Él era el consolador de esas personas. Amén. Él estaba consolando acá en la tierra, corporalmente. Estaba consolando a Marta y a María por el deceso la muerte de Lázaro. Por eso Él dijo esto, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, y esto es importante, miren hermanos, dice, al que el mundo no puede recibir. Esta es una promesa para el pueblo del Señor, amén. Usted tiene que saber esto, usted tiene que entender, hermanos, que el Espíritu Santo es para aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y dice, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos conocemos a ese Espíritu Santo? Amén. Y dice, porque mora con vosotros. Y la palabra de Dios declara esto, dice, vosotros que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dice, y estará con vosotros, en vosotros. Y dice aquí al 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Usted, hermanos, y yo tenemos una promesa que refleja la misericordia de Dios en todo su esplendor. Amén. Ya como le decía, Marta ya no veía salida a esta situación. María estaba allá, dice. Y dice que antes de que Jesús viniera, habían llegado amigos a la familia ahí, donde estaba María y Marta, a consolarle, dice, a animarles. Pero ellas no habían recibido el consuelo que solo Cristo Jesús lo puede dar. Y dice que no, estaba desconsolada. Pero cuando llegó Jesucristo, todo cambió. Amén. Cuando Cristo llega a nuestra vida, todo cambia. Amén. Cuando Él llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, hermanos, todo cambia. El panorama gris ya no es gris, ahora es blanco, amén. Ahora, hermanos, todo lo que era negro ya no es negro. ¿Por qué? Porque todo lo que hace por medio del Espíritu Santo para usted y para mí es bueno. Entonces dice que no nos dejará huérfanos, que usted y yo no estamos solos en este caminar. Y dice que Jesús le dijo a Marta, cuando ella le dijo, no, le dijo, Señor, Él ya hiede. Ya es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos creyendo en Dios? Amén. Dice su palabra que no te he dicho que si crees. O sea, si usted y yo estamos creyendo, esto quiere decir que usted y yo vamos a ver la gloria de Dios a nuestro favor. Amén. Esto quiere decir que usted y yo vamos a, hermanos, a ver un momento en el cual las bendiciones de Dios vienen sobre nuestra vida hasta que sobre y abunde. Amén. Y dice que le hizo esta pregunta a Marta. Marta sabía quién era Jesús. Amén. Mi hermana Delmi sabe quién es Jesús. Mi hermano Pedro sabe quién es Jesús. Todos ustedes conocen quién es Jesús. Y también creemos que Él tiene el poder para sobreponerse sobre todas las cosas. Amén. Hay una alabanza que estaban cantando ahora los del ministerio que dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Dice, con mi Dios ejércitos derribaré. Amén.
Dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Y vuelve a decirlo, con mi Dios ejércitos derribaré. ¿Por qué, hermano? Porque Él está de nuestro lado. Porque Él está ahí presente en nuestra vida. Porque aunque el momento sea duro y usted ya no haya la salida y usted dude del poder de Dios, Él, acuérdese de esto que le preguntó a Marta. Acuérdese de esto que le preguntó a Marta. No me recuerdo. Creo que el miércoles fue que enterramos a la mamá de mi abuelo, mi bisabuela. Yo le decía mamita. Bueno, ella murió allá. La trajeron, la enterramos. Y alguien me hacía una pregunta, una hija de ella. Me hacía esta pregunta y me decía, mira, ¿cómo hiciste para poder sobrellevar la muerte de tu papá? Mi abuelo fue mi padre para mí. Él era el hermano de la muchacha que me estaba preguntando. Me decía, ¿cómo hiciste para poder estar bien en ese momento? Yo le dije, claro que sentí el dolor. Claro que sentí la pérdida de él. Pero me recordé, le dije, de esta promesa de que Él enviaría a un consolador para estar en esos momentos con nosotros. Y me decía, es cierto. Yo le digo, yo no hallé consuelo en nadie más. Las personas venían y me decían, que lo siento, que ya está en un lugar mejor, que es lo que siempre decimos. Ya está en un lugar mejor, que aquí ya no sufre y todas esas palabras que siempre se dicen. Pero el consuelo, el verdadero consuelo que usted y yo vamos a tener es por medio del Espíritu Santo. Amén. Yo le decía, yo no hallé otro lugar más que ahí. Simplemente con la ayuda de Él es que usted y yo podemos estar fortalecidos. Amén. Hermanos, pase lo que pase, si el Espíritu Santo está de nuestro lado, usted y yo estamos en victoria. Amén. Sea cual sea la prueba, usted y yo estamos en victoria. Porque dice su palabra, con Cristo somos más que vencedores. Amén. ¿Usted cree eso? Amén, así. Amén. Como que sí, no. Amén. Dígame esta tarde. Amén. Hermanos, es creer. Como le dijo, que no crees. Que si no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Usted, hermano, va al médico porque usted cree que ahí va a darle la cura, ¿verdad? Le van a dar la medicina que le va a ayudar a aliviarlo. Amén. Usted venga a los pies de Cristo a buscar el consuelo divino. Y aquí es donde usted y yo lo vamos a encontrar. Y me decía mi hermano Larín, ahí me recordó de este pasaje. Y decía, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, personas que estén afligidas, personas que no hayan el consuelo, personas que ya no hayan salida a su vida, vengan a mí. Y dice su palabra, que yo los haré descansar. Amén. Yo los voy a hacer descansar. Y dice la palabra del Señor, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuánto le podemos decir eso en esta hora? Amén. Padre, te damos las gracias por habernos escuchado en nuestro momento duro, en el momento terrible de nuestra vida. Tú has sido fiel, tú has sido verdadero, mi Dios. Y Marta dice que fue quitada la piedra y él alzó, dice. ¿Sabe por qué? Porque él, hermanos, aún siendo Dios, reconocía de dónde venía la fortaleza. Amén. Porque él, aún siendo Dios, hermanos, reconocía que era la voluntad del Padre, hermanos, la respuesta que él iba a dar.
Y dice, alzó, dice, alzando los ojos a lo alto, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Tiene gratitud en su corazón en esta tarde usted? Amén. ¿Cuánto ha hecho Dios por su vida? ¿Cuánto ha hecho Dios por su vida? ¿Cuánto ha hecho Dios por su vida? ¿Cuánto Dios ha hecho por mi vida? Grandes cosas ha hecho Dios para cada uno de nosotros. Amén. A unos hermanos ha llegado hasta la cama y nos ha levantado. Algunos de nosotros tal vez no hemos estado postrados en una cama, pero mi mamá, mi hermana, hermanos, mi tío, mi tía, mi abuela han estado ahí. Pero hermanos, yo estaba afligido, aunque yo no estaba ahí, pero yo estaba afligido. Pero ahí llegó Dios, amén, por medio de su Espíritu Santo a levantarla, y usted y yo fuimos consolados. Usted y yo, hermanos, nos animamos. Por eso siempre en nuestra vida debe de haber acciones de gracias para Él. Siempre en nuestra vida, hermanos, debe de haber aquella gratitud, porque hemos sido consolados en los momentos duros. Hay una historia en la cual dice, Jesús iba en una barca, iban otras personas con Él y se vino una gran tempestad. Y las personas afligidas, y las personas estaban casi llorando, y unas se querían tirar y otras ya no querían estar allí. Pero alguien se recordó que dentro de ese lugar estaba un personaje llamado Jesús. Amén. En esta barca, Él es nuestro conductor, amén. Él es el que va guiando nuestra nave. Y dice que alguien se acordó que allá estaba alguien dormido que tenía el poder para calmar la tempestad, amén. Alguien que estaba esperando, hermanos, que le fueran a tocar y demostrar su poder. Y dice que fue, dice, lo estamos muriendo, vamos a perecer, la barca ya no da para más, las olas son grandes y nos vamos a morir. ¿Cuántos hemos venido delante de Dios de esa manera? Dios, yo ya no aguanto, yo prefiero morirme, aquí voy a dejar todo porque yo ya no veo una salida. Acuérdese que hay alguien allá escuchándole por usted y por mí. Abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo, el justo. Él es nuestro mediador, hermanos, Él es el que aboga por usted y por mí. Y dice que aquel personaje fue, dice, tocó Jesús, nos estamos muriendo. Y dice que Jesús se paró y reprendió la tormenta, amén. Reprendió la tempestad, las olas, al viento, a todo lo que se estaba levantando ahí. Él, dice, lo reprendió y dice que todo lo negro, todo lo gris, toda esa tempestad, hermanos, todo eso peligroso, dice, se volvió calma total. Amén. Así trabaja nuestro Dios. Cuando usted ya está desconsolado, tirado en el piso, llorando como un niño porque ya no halló salida, Él viene, hermanos, a transformar su vida gris en una vida de paz, tranquilidad y gozo. ¿Pero dónde? En Cristo Jesús. Amén. Ahí, hermanos, es donde Él nos quiere llevar. Aprendamos eso. Aprendamos que podemos ser consolados por Él. Y dice, y habla, sigue hablando Jesús. Y dice su palabra, yo sabía que siempre me oyes. Yo le recitaba esta porción al principio que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Y sigue diciendo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él, hermanos, y le voy a volver a repetir esto como 1000 veces, Él no es ajeno a su problema y al mío. Si usted y yo no hemos recibido nada es porque no le hemos pedido. Amén. Hay una porción de la palabra del Señor que dice que todo aquel, dice, que llama, aquel que busca, halla. Aquel que llama se le abrirá. Esto habla de un Dios de misericordia, de un Dios bueno, amén. De un Dios que está con los brazos abiertos esperando a que usted y yo lleguemos a Él, amén.
un Dios que no es sordo, un Dios, hermanos, que no está muerto, sino que está un Dios vivo y que reina para siempre. Amén. Hay una historia en la palabra del Señor que habla acerca de un grupo de personas que adoraban, a muchos dioses. Unos adoraban a este Dios del maíz, al Dios del sol, al Dios de la lluvia, al Dios de la tierra, al Dios de todo lo que usted se imagina. Pero había alguien allí, un Dios que no tenía nombre. No sabían quién era ese Dios, no sabían qué hacía ese Dios. Ellos adoraban al Dios del maíz para que les diera no sé qué, al Dios de la lluvia para que les mandara lluvia, al Dios del sol, a todos esos dioses. Pero nadie adoraba a aquel Dios que no tenía nombre, que nadie conocía, ni siquiera lo identificaban, no tenían ni una imagen. Porque a los otros sí le habían hecho su imagen y los cuidaban. Pero alguien dijo que ese era el verdadero Dios. Amén. ¿Y sabe quién es ese Dios? Es el Dios que usted y yo adoramos. Amén. Las personas, hermanos, en este mundo andan de un lado para otro. Usted lo puede ver buscando el auxilio en una y en otra y en otra y en otra persona. Y van de aquí para allá, de allá para acá, buscando el socorro y no lo encuentran. Porque no se ha dado cuenta este mundo, hermanos, que el consuelo, la fortaleza, el auxilio solamente viene de nuestro Dios. ¿De dónde, dice el salmista, va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir? ¿Y cuál fue la respuesta de él? Y dijo, mi socorro viene de los cielos. Amén. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. De ahí viene nuestro auxilio, de ahí viene nuestra consolación, de ahí viene, hermano, todo aquello que necesitamos. Y Jesús seguía hablando y le dijo, pero yo le dije, dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y luego dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La consolación de Marta había llegado a su vida, amén. La consolación de María había llegado a su vida por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros sufrimos en el mundo? Amén. ¿Cuántos de nosotros estuvimos en este mundo, hermanos, llorando, quejándonos, que no hallábamos para dónde? Pero dice la palabra del Señor que cuando venimos a Cristo, dice, todas las cosas son hechas nuevas, amén. Y usted y yo, hermanos, ya no andábamos de allá para acá buscando a quién acudir. Usted y yo ya no andábamos buscando al vecino, ya no andábamos buscando al amigo, ya no andábamos buscando al compañero de trabajo para que nos ayudara. Ahora usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, amén. Ahora usted y yo venimos delante de la presencia del Señor, postrados, hermanos, arrodillados, a buscar el auxilio divino que solamente viene de Él. Amén. Yo me imagino que cuando, y vamos a leer lo último, dice, y el que había muerto salió. Yo me imagino, hermanos, la palabra del Señor creo que no lo dice acá, pero yo me imagino que cuando María y Marta vieran a su hermano caminar y salir de aquel sepulcro, estas personas, hermanos, gritaban de alegría, me imagino yo. Estas personas, hermanos, se han de ver, hermanos, llorado, pero de gozo, hermanos, porque vieron a su hermano levantarse, así como cuando usted y yo oramos, hermanos, a Dios día tras día, noche
noche tras noche para que Él nos ayude. Y cuando usted llega a su casa y ve a su madrecita levantada de la cama, cuando usted va a su casa y ve a su hijo que ya no tiene dolor, que ya no tiene calentura, que ya no tiene gripe, que ya no tiene ninguna enfermedad, y usted ve, hermanos, que ya está sentado, ya está comiendo, ya está alegre, ya hace todo lo que hacía cuando estaba bien, usted se alegra, amén. Todos nos alegramos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todo eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús, amén. Yo eso me imagino de María y de Marta cuando vieron a su hermano levantarse. Yo digo que yo hubiera abrazado a Jesús de una manera increíble. Ahora no lo puedo abrazar, pero puedo sentir sus caricias, amén. Puedo sentir su presencia, hermanos, cuando usted y yo nos arrodillamos acá y nos ponemos a orar. Le sentimos, amén. Y el que no le siente es porque no quiere. Y dice que Él dijo esto: desatadle y dejadle ir. Porque ya, hermanos, la consolación había llegado a este hogar. Ya el consuelo de Dios ya había estado en este lugar. Y como le decía, como las personas que iban en la barca y fueron a buscar a Jesús, ya las olas ya no eran grandes, hermanos. Ahora el mar era una laguna porque estaba en calma. Amén. Ahora el mar ya no era aquel mar tempestuoso que casi quebraba la barca y los hacía morir. No, ahora era un lugar, hermanos, para estar descansando. Ahora era un lugar para estar, hermanos, alegres, porque la paz y la tranquilidad de nuestro Cristo Jesús había llegado a ese lugar. Amén. Entonces, hay una porción que quiero leerle. Gloria sea al Señor. En Juan, en el capítulo número 14, versículo 26 y 27. Palabras de Jesús para usted y para mí. Y dice: mas el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y dijo esto, y recíbalo en esta hora, amén. Y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y que dice: ni tengan miedo. Recibe esta palabra ahora, amén. Dice: mi paz os dejo. Ya no busque la paz en el mundo, hermanos. Ya no busque la paz en el vecino, no. Porque la paz que este mundo da es pasajera, amén. La tranquilidad que usted ve en este mundo, usted ve personas, hermanos, que andan felices y usted dirá: pero yo que soy hijo de Dios, paso problemas, paso angustias, y esta que no va ni a la iglesia pasa bien feliz. Esa paz que usted ve allí es una paz pasajera, amén. Pero la paz que Cristo Jesús da a través de su Espíritu Santo es una paz que no se acaba, amén. Es una paz que está ahí, hermanos. Aunque venga el otro problema, usted va a estar en paz. Usted va a estar tranquilo porque sabe en quién está confiando, amén. Porque sabe en quién ha creído. Porque sabe quién es el que ha dicho que estará con nosotros todos los días. Esa es la diferencia entre la paz del mundo y la paz nuestra. La paz que viene de Cristo. La paz que viene de Él. Porque, hermanos, y dice esto y me encanta, dice: no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Yo en esta hora, yo sé que muchos de los que estamos aquí, hay algo que nos está allí, hermano, estorbando, que nos está haciendo perder, hermanos, la paz que Cristo Jesús nos está dando. Que nos está haciendo, hermanos, entrar en un momento de aflicción, en un momento de dolor, en un momento de angustia.
le voy a decir algo, busque el consuelo de Dios. Busque la paz de Dios. Hay una alabanza, nuestro hermano Pedro la canta, bienvenido hermano Pedro, que dice: te pido la paz para mi ciudad. Y dice: te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Y dice: ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Amén. ¿A quién iremos?, dijo aquel. Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Es que la paz de Dios, hermano, no se compara con nada. Amén. Y usted lo ha comprobado. Y la mayoría de nosotros lo entendemos, hermanos, en los momentos que alguien fallece. Yo le decía, no hay palabra, hermano, que a mí me haya consolado, sino que solo la presencia de Dios en mi vida es la que ha hecho que yo esté en paz. Amén. Yo le quiero pedir a usted que se ponga de pie y vamos a orar.